Mi gente, bienvenidos una vez más a nuestro canal Mi Receta Tu Sazón. El día de hoy les traemos una deliciosa receta de tacos al pastor. Acompáñenme para ver qué es lo que ocupamos. 2 libras de carne de puerco. Esta ocasión estamos usando chuleta ya partida en cuadritos. Un chile ancho, 4 dientes de ajo, 5 chiles California, aceite, 5 chiles guajillo, 4 chiles puya, sal, un ramo de cilantro, 2 cebollas blancas. Ok amigos, nuestro primer paso va a ser poner una cazuela a fuego medio bajo con aceite para aquí poner nuestros chiles a que se doren un poco. Ya que esté el aceite caliente, echamos los chiles. Ahora lo que vamos a echar, primeramente vamos a echar los ajos. Y los vamos a dejar aquí por aproximadamente 1 minuto para que se vayan dorando un poco. Y después vamos a poner los chiles aquí mismo. Ok, ya pasó aproximadamente 1 minuto. Ahora lo que voy a hacer es echar todos mis chiles aquí. Ya están limpios, ya no tienen semillas, ya los desvené. Y vamos a dorarlos un poco. Tienen que estar meneando para que no se quemen y se amarguen. Y nuestros chilitos ya están, un total de 1,5 minutos para que estuvieran listos los chilitos. Ahora lo que vamos a hacer es echar agua para que se empiecen a suavizar los chilitos. Vamos a ponerle más agua. Va a ser un total de 3 tazas de agua. Y tapamos para que se empiecen a cocer los chiles. Y nuestros chilitos ya están suaves, ya los vamos a sacar y vamos a pasar a nuestra licuadora. Aquí mismo en la licuadora vamos a echar 1 taza del líquido donde hicimos los chiles y vamos a poner la sal. La sal es al gusto, así que ustedes le tantean más o menos. Pueden ir poniendo poco a poco y pueden ir probando. Mientras se está moliendo también vamos a agregar 1/4 de cebolla blanca. Y seguimos moliendo. Y nuestro adobo ya quedó. Miren nada más. Riquísimo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a dejar que se enfríe y ya que esté a temperatura ambiente, vamos a agregarlo a la carne con su cebolla blanca. Vamos a picar nuestra otra cebolla. Esta es para cuando estén los tacos listos, echarle cebolla y cilantro. De las 2 cebollas usé 1/4 para el adobo, los 3/4 de la cebolla que me sobró de esa para poner con la carne, y voy a usar este resto de cebolla que es una entera para cuando preparemos nuestros tacos. Nuestra cebolla ya quedó picada, ahora reservamos para cuando estén listos nuestros tacos. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el cilantro, vamos a picarlo. Y ahora sí, todo está listo para agregar el adobo a nuestra carne. Nuestro adobo ya está en la carne, ya está colado. Ahora lo que voy a hacer es agregar nuestra cebolla. Y mixear. No me puse guantes porque como pueden ver estos chiles manchan mucho, así que tengan cuidado. Nuestra carne ya está lista con su cebolla. Cuando le eché el adobo, le di una masajeada a toda la carne con cebolla para que el adobo se impregne bien
en la carne y agarre todo bien su sabor. Ahora lo que voy a hacer es taparla y llevar al refri, porque la vamos a refrigerar por aproximadamente unas 6 a 8 horas. Esta, si pueden, la pueden hacer un día antes, así agarra más sabor. Y si la hacen el mismo día, manténganla mínimo 3 horas en el refri. Y ha llegado el turno de poner nuestra carne a cocinarse. Y vamos a echarle aceite, bastantito aceite. Nuestro aceite ya está listo. Ahora vamos a vaciar nuestra carne adobada. Y lo que queremos es de que suelte primero su jugo para que se empiece a cocinar, a cocer. Y ya que se evapore todo el jugo, va a empezar a dorar con el mismo aceite. Y la dejamos aquí por un buen rato, meneando constantemente. Ya lleva la carne aproximadamente 30 minutos en la estufa. Y miren cómo suelta todo su caldito. Y en ese mismo se empieza a cocer toda la carne. Y ya que se seque ese caldo, toda la carne absorbe el adobo y empieza a dorarse. Ya llevamos aproximadamente 45 minutos. Lo que queremos crear en la carne es una costrita doradita de adobo y carne dorado para que le dé más sabor. A este punto sí vamos a estar meneando más constante porque no queremos que se nos vaya a pegar y a quemar de más. Si pueden ver aquí cómo se empieza a hacer esa costrita que les digo. Y la carne se empieza a dorar. Miren. No sé si lo puedan ver, pero aquí miren cómo se empieza a quemar. Es lo que queremos. Ahora sí, vamos a poner nuestras tortillas. Y como todo un buen taco, vamos a hacerlo con original y copia. Lo pasamos aquí por el adobo, la grasita. Y vamos a preparar nuestros tacos. Y nuestros tacos están listos, amigos. Miren nada más. Vamos a probarlos. Ahora sí, mi gente, hemos llegado a lo más delicioso del video. Probar nuestra receta. Estos tacos se ven, huelen deliciosos. Así que vamos a darle la probada. Pero antes que nada quiero darle las gracias. Y quiero pedirles que si por favor les gustan nuestros videos, se suscriban, le den like y nos dejen sus comentarios. Ahora sí, vamos a probarlo. Y como todo buen taco, parado para que quepan más. Oh my God. No se van a arrepentir si prueban esta receta. Están deliciosos. Mi gente, muchas gracias y nos vemos la próxima. Pero no se olviden que esta es mi receta y ustedes le ponen su sazón.